bienvenidos a todos a este nuevo proyecto que tenemos como empresa. Les contamos que vamos a comenzar a grabar unos podcasts, video podcasts, en donde tendremos conversaciones con diferentes personas acerca de la comunicación, del servicio. Y nuestro primer invitado es una persona muy especial. Es alguien que tiene más de 50 años de experiencia en el mundo empresarial, ha sido gerente de empresas multinacionales, ha sido profesor de mercadeo y de comunicación estratégica en la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, EAFIT, Universidad del Norte en Barranquilla. Esta persona tuvo su primer trabajo como portero del Estadio Pascual Guerrero y ahora es el CEO de una exitosa firma consultora en comunicación y servicio, pero sobre todo es una persona servicial, es una persona alegre, un gran líder y un motivador profesional. Bienvenido, Harold, como nuestro primer invitado de este nuevo proyecto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido, con algo de nervios, pero con enorme ilusión de que este proyecto pueda transmitir lo que nosotros nos hemos propuesto con él. Bueno, Harold, puedes revisar tu WhatsApp, ahí tenemos 2 mensajes para ti. Vamos a ver, vamos a poner volumen full, ¿ok? Harold es un jefe que te deja huella. Él no solamente ve al colaborador que va a la empresa a cumplir sus funciones y ya está, sino que él ve al ser humano. Se preocupa siempre por el bienestar, por hacernos crecer tanto profesional claramente como personalmente. Y de los años que estuve en Hey, puedo decir que he adquirido en el desempeño de mi trabajo la minucia. O sea, cada detalle sí importa. También la puntualidad y el compromiso, eso lo valoran muchísimo los clientes y habla mucho de nosotros mismos también. Y por último, puedo decir que es el amor y la pasión con la que hacemos las cosas. Definitivamente que se nota y hace la diferencia. Bueno, yo admiro de Harold su amplia experiencia y pasión que tiene por la comunicación. Gracias a esto aprendí a valorar la importancia de la comunicación para las empresas. Fortalecí mis conocimientos al estructurar estrategias de comunicación que respondan de manera efectiva a las necesidades de las empresas y además valoro el trabajo colaborativo que caracteriza al equipo de Hey, pero también el que se logra hacer y mantener con los diferentes clientes. Bueno, Harold, cuéntanos, ¿qué sientes al oír las palabras de estas chicas? Me da enorme alegría, primero escucharlas, aunque con ambas tengo una relación cercana y fluida, permanente. ¿Quiénes son? Si quieres mencionar quiénes son. Yo sospecho que son las voces de Daniela y de Luisa Fernanda. ¿Sí? No, incorrecto. Daniela e Isabela Fernández. Ah, Isa, qué maravilla. Bueno, se me parecieron mucho las voces. Y sí, reitero que siento mucha alegría porque veo plasmadas en esas palabras mucho de lo que yo me he propuesto a lo largo de la vida profesional, que más que brillar por los resultados, que siempre han sido mi pasión, ha sido el preocuparme porque los seres humanos encuentren en mí un apoyo para escalar, para crecer y para ser ciudadanos útiles y profesionales eficientes. Muchas gracias por haberlas traído a este podcast. A ti por compartirnos todo esto. No, claro, y la idea es mostrar esta faceta tuya. Primero que todo, uno de los audios, el audio de Isabela, es un audio, digamos que más corporativo, tiene que ver más con lo que tú les has aportado como jefe, pero también tenemos el otro audio de Daniela es más, obviamente corporativo, pero también se enfoca más en las personas, que pues conociéndote es algo que tú priorizas mucho, digamos que centrarse en las personas. Eso es, así es. Yo siempre, cada vez día más, creo que como uno viene a la vida a desempeñar un papel, el mío ha sido ese, ¿sí? Acompañar seres humanos que no conozco, de la mayoría de ellos no tengo antecedentes, y trabajo con ellos 4, 5, 10, 20 años, y al final quedan unas huellas que a mí me hacen sentir feliz y orgulloso cuando pasa el tiempo
y veo que, como en el caso de Daniela, ahora vive en España, acaba de tener un niño, está feliz y está muy próxima a vincularse laboralmente a una empresa española. Eso me produce mucha satisfacción. Harold, qué felicidad, la verdad es que nos pone muy felices, muy contentos, pues escuchar que todas esas relaciones tienen un gran valor y han aportado tanto a tu vida como a la vida de las personas que han compartido contigo. Muchas gracias. Lo disfruto mucho, sí, lo disfruto. Otra pregunta que te queríamos hacer, Harold, es, tu primer trabajo fue como portero del Estadio Pascual Guerrero. Primero que todo, ¿cómo era ese trabajo y cómo un portero del estadio termina trabajando en multinacionales, en empresas multinacionales como gerente y fundando una empresa, una firma de comunicación? ¿Cuál es ese trayecto que has recorrido? Bueno, primero tengo que pensar por qué fui portero del estadio, ¿sí? En primer lugar, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años y soy el mayor de 4 hermanos. Mi madre tenía 32 años y le tocó salir a trabajar, ¿ok? Y obviamente el ingreso que tenía no era suficiente para mantenernos. Entonces, en algún momento, un tío que fue a la muerte de mi padre el segundo, ¿sí? Un día, viendo mi afición por el América y la necesidad de tener ingresos siendo yo niño, mm, me presentó a una convocatoria que hizo el América de Cali, mi equipo del alma, para conseguir porteros en el estadio, personal de trabajo en el estadio. Me presenté y pasé. Yo tenía 14 años y, digamos, tuve primero la felicidad de poder ver jugar al América después de muerto mi padre, porque él me llevaba al estadio. Y luego de poderme recorrer todas las instalaciones del Pascual Guerrero, de poder entrar a los camerinos, de conocer a un metro a los jugadores, de verlos calentar, ¿sí? De verlos cómo se animaban para salir a la cancha. Era el América de antes, el América que no ganaba nada, que le tocaba sufrir mucho en todos los partidos. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Estamos hablando de hace 53 años, hace bastante, ¿sí? Pero destaco de aquella época esa pasión de la hinchada del América, sobre todo de la tribuna de Sur, se llamaba la Barra del Diablo, que llegaban a las 11 de la mañana al estadio. Yo tenía que llegar a las 10 para comenzar el proceso de preparación de todo. Y la hinchada del América, fervorosa, amante, no le importaba que el equipo perdiera, no le importaba que los jugadores no tuvieran la calidad que pueden tener los de hoy. No, nada. Era una permanente animación para que el equipo saliera adelante. Bueno, ahí estuve un tiempo, luego me nombraron supervisor de tribunas y eso me daba mucha más movilidad alrededor de todas las instalaciones del... Y tengo una anécdota muy interesante porque los que trabajamos ahí no podíamos sentarnos a ver los partidos, solamente como ya los últimos 15 minutos. Pero un día había un buen partido y de esas cosas que yo estaba pendiente de mi supervisor y dije, ay, voy a ver un pedacito del partido y me senté al ladito de una escalera. Cuando a los 5 minutos aparece mi jefe enfrente y me dice, ¿y usted qué está haciendo allí? Y le digo, ay, estoy viendo el partido porque ya terminé mi trabajo. Déjeme ver a mi equipo, por Sí, favor. sí, por favor. Bueno, y entonces Daniel Orozco se llamaba él, ¿sí? Daniel me dijo, pero no lo vuelvas a hacer. Le dije, no, no, seguro que esta vez no. Bueno, esa es una anécdota muy interesante. A partir de allí, el mismo tío, ¿sí? Me ayudó luego a encontrar un empleo como bodeguero de una cadena de 4 almacenes muy conocidos. Y poco a poco, digamos, y apoyado en personas a quienes les debo mucha gratitud por todo lo que han aportado en mi vida, ¿sí? Eh, un jefe mm, me planteó un día si yo quería trabajar en contabilidad. Acababa de empezar mi primer semestre de contabilidad pública, carrera que terminé, o quería trabajar en ventas. A mí las ventas me parecían imposibles. Sentía que mi carácter y mi personalidad no era para vender, ¿sí? Yo era un tipo absolutamente tímido, retraído, me daba pena hablar con la gente. Él me preguntó, yo le dije obviamente que quería trabajar en contabilidad.
Y él me dijo, no, vamos a ventas. Y me mandó a hacer la primera venta en ese momento, la primera venta. Allí empecé a sentirle sabor a lo que es vender, a lo que es atender a la gente, a lo que es servirle a los demás y a lo que es contribuir con las ventas a que las compañías tengan ingresos y puedan crecer y puedan ganar dinero y puedan invertir en proyectos. Devolvámonos un poquito ahí, digamos, ¿cómo fue tu primera experiencia vendiendo? O sea, ¿qué fue lo primero que lograste vender? Ok, esa compañía vendía jeans y fue una marca famosa, dominante en Colombia. En la bodega de donde eran las oficinas, en el Parque de Versalles, había un sótano y allí mandaban todos los productos que eran defectuosos. ¿Sí? Pero había mercado, pues no estaban rotos, no, tenían la marquilla, salió corrida, detallitos. Entonces el jefe me dijo, Harold, hay una persona que quiere comprar jeans, es un ecuatoriano, él viene cada rato y compra, ¿sí? Él trae un costal en donde se lleva los jeans, pero ahí mismo trae los dineros, ¿okay? El dinero. Anda y lo atiendes. Y le dije, miércoles, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo no sé qué? Bueno, lo saludé, ¿sí? Y le dije, ¿qué está buscando? Esa fue la primera pregunta que le hice, ¿qué está buscando? Y me dijo, no, yo estoy buscando de los jeans que llevo siempre. Le dije, yo estoy nuevo, hágame el favor y me ayuda usted y me dice si son para hombre o para mujer. Y así poco a poco, él me fue dando información y yo le fui bajando de los estantes los jeans, los metía en Su su bolsa, talego. talego, Sí. ¿cierto? Bueno, y al final, ¿cuánto es? Entonces yo cogí una calculadora, multipliqué y tal, ya me han dado el valor y él me dio la plata en efectivo y yo corrí a entregársela a mi jefe. Y le dice, jefe, cuente a ver. ¿Cuánto llevó? Pues tanto, sí, sí, ok, cuente. Bueno, esa fue mi primera experiencia vendiendo. A partir de allí, la empresa necesitó un día reemplazar al administrador de un almacén. Y el jefe, que entre otras cosas se llama Harold, me dijo, Harold, hazme un favor, falta el administrador de la calle 12, anda para allá. Y yo tenía 16 años. Me mandó, yo estuve allí 2 días, ¿sí? No tenía ni idea qué tenía que hacer, pero traté de hagámosle. defenderme, ¿sí? Traté de defenderme, hagámosle lo que sea. Era el almacén que más vendía en Cali. Y bueno, digamos, ese fue el comienzo de una carrera interesante en esa compañía. Ok, interesantísimo. Bueno, Sí. De ahí yo creo que vamos viendo, digamos que, dónde aprendiste a tratar a la gente, dónde aprendiste todo eso del servicio. Nos estabas contando precisamente, digamos que tu trayectoria. Después estabas comentando, pues, cuando te mandaron a trabajar ahí como vendedor de esa tienda de jeans. y luego administrador. Y luego De ahí, administrador. ¿cómo pasaste de, listo, de tener una experiencia como vendedor, administrador, cómo pasaste a ser, eh, sí, gerente de una multinacional y cómo fundaste tu empresa? ¿Cómo es ese salto a esos dos avances? Porque digamos que Ok. están bastante grandes. Ok. Bueno, tengo que decir que todo lo que hoy soy se lo debo a mis dos padres y a los jefes, ¿sí? Aunque también tengo que decir que las personas que han trabajado conmigo en todas las empresas han sido valiosas para que yo haya ido creciendo, me haya ido desarrollando. En ese sentido, siempre vi en los jefes ejemplos y los guardaba para mis adentros. Y yo decía, esto cuando yo sea jefe, lo voy a hacer. Esto no lo voy a hacer. ¿Ok? Y poco a poco, en esa compañía me dieron unas oportunidades divinas, por eso les agradezco mucho a ellos lo que hicieron por mí. eh, Oportunidades de enorme responsabilidad, como que, por ejemplo, alcancé a montar 180 puntos de venta en Colombia y en el Ecuador. Mm, Viví muchísimas experiencias, conocí mucho del país. ¿Sí? Pues yo lo más que había ido de niño era a Palmira, ¿sí? O a Uga, que era donde vivía mi papá, donde nació mi papá. Eh, y de vez en cuando, cada año íbamos a Tolú de vacaciones, en unos aviones de C3 que ustedes no conocen, no se han dado cuenta cómo son. Bueno, y se fueron dando una serie de circunstancias, situaciones
que se vivieron en la compañía, que había crecido muchísimo. Y luego uno de esos jefes me conectó con una empresa de Bogotá, líder en lácteos. Allí tuve la oportunidad de aprender de productos perecederos y de ejercer mi función que ya era de vendedor. ¿Sí? Yo ya estudiaba en la universidad y mi trabajo era salir todos los días a las 6 de la tarde de mi oficina para recorrer la ciudad de Cali, sobre todo en las zonas surorientales, visitando sitios, tiendas, puntos de venta, heladerías, para que al otro día el equipo de ventas que yo dirigía estuviera enrutado y fuera a ofrecer en forma y a vender. Ese trabajo lo hice durante 3 años, luego de los cuales un jefe de mi madre en una compañía multinacional muy importante a la que le debemos los Varela Hernández mucho, porque a mi mamá la invitaron muy recién muerto mi padre a que trabajara y ella arrancó para allá y trabajó 34 años en esa compañía. Y ese jefe le pregunta a ella por su hijo mayor, ¿sí? Y le cuenta lo que está haciendo y me manda a decir que si me interesaría trabajar para una multinacional colombiana, Carvajal. Y bueno, a mí claro que me suena, Carvajal era en ese momento la gran ambición de los jóvenes de Cali, por lo menos. ¿Sí? Y allá fui a trabajar 5 años, con unos desafíos hermosos para lograr que un área de ventas que era de 6 personas llegara a tener 40 personas. ¿Okay? ¿Qué cargo tenías en Carvajal? Yo ¿Cuál era tu era, posición? primero fui jefe de ventas y después fui gerente de ventas. ¿Sí? Pero viví un momento divino porque la empresa estaba empezando a introducir en el mercado un producto que era la novedad en Colombia, las divisiones de oficina abierta. Y ello estaba implicando un giro muy valioso de la gestión comercial. Ya no era suficiente hablar de sillones, mesas, escritorios, asientos, sino que teníamos que empezar a entender el mundo espacial, las 4 dimensiones, la entrada de la iluminación, la puesta de la iluminación desde arriba, las conexiones entre las personas, porque eran modelos modulares de oficinas y que implicaba conocimientos técnicos en arquitectura o en diseño arquitectónico. Bueno, el equipo de trabajo, tuve la feliz ocasión de ayudarlo a prepararse con una modalidad muy interesante. Todos los días a las 7 de la mañana nos reuníamos en la sala de exhibición de los productos a estudiar, a ser unos de profesores y otros de alumnos, ¿sí? Y poco a poco fuimos todos compenetrándonos y armamos un equipo de trabajo que aún hoy en día nos reímos y gozamos de lo que vivimos ahí. Bueno, y rápidamente para cortar la historia, fueron pasando otras anécdotas, ¿sí? Estando estudiando en la universidad en un posgrado en EAFIT, el director del posgrado y un hombre a quien admiro profesionalmente, tal vez de los mejores profesores que tuve en mi vida, me invita a si estoy interesado en trabajar en una empresa en Medellín o en Bogotá. A mí me llama la atención y me hacen una oferta de una empresa de Medellín hermosa, divina, la adoro, se llama Soya, con un presidente fantástico. Eh, y entro a trabajar a Soya, un reto, porque pues hasta ahora le había vendido a seres humanos que hablaban y ahora los clientes eran animales. Entonces el ejercicio era ir a ver el comportamiento de los animales para ver cómo comían, a qué horas comían, qué era lo que más les gustaba y todo eso para desarrollar mercadeo, o sea, hacer ventas y entrenar a los distribuidores. Ok, ahí estuve 3 años. Harold, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue vivir en Medellín en esa época, que era la época pues de Pablo Escobar, del narcotráfico, tú siendo un caleño? ¿Cómo fue vivir en Medellín? O sea, cuéntanos de esa experiencia. Bacana esa pregunta No, porque no estaba muy marcado también, digamos, no te recordaba mucho que el acento de caleño. muchas cosas. Me acuerdo mucho que un familiar que me apreciaba mucho ya falleció y era un directivo de una gran multinacional internacional aquí en Cali. Mm, Cuando le conté que me iba para Medellín, me dijo, ¿y tú qué vas a hacer a Medellín? Si en Medellín no quieren a los caleños.
Era lamentablemente una etapa iniesta de la historia de Colombia, porque el gran líder del narcotráfico en aquel momento disparaba para todos los lados y hacía que la ciudad se volviera el epicentro mundial de los delitos. Entonces todo el mundo estaba asustado, los familiares, todo el mundo aquí en Cali, no, ¿cómo se van a ir? Yo acabo de casarme. Me acuerdo mucho que mi suegro me dijo un día, ¿cómo se le ocurre a usted irse para Medellín? Pero yo entendía el mensaje, ¿cómo le ocurre llevarse a mi hija a ir a Medellín? Bueno, y esto se agrava cuando al segundo día de haber llegado, estábamos en nuestro carro buscando apartamento. Hicimos un par en un semáforo de 4 vías. Cuando ¡pum! A lo diagonal, pa, 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 pa. ¿Sí? Bueno, una matazón. Dios mío, entonces por la noche decimos, no, no digamos nada en las casas. Ok, pero tengo que decir que Medellín para mí fue un aprendizaje fantástico porque la energía de los antioqueños, la pasión que le ponen a las cosas, esa capacidad que tienen para a veces inclusive no pensar lo que van a hacer, pero hacerlo, ¿sí? Que es envidiable desde mi punto de vista para los demás colombianos. Y sobre todo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te Muy ayudo? serviciales. Esa camaradería. Fantástico el servicio en los negocios. Hace imposible que tú no compres algo, ¿ok? O que no compres una segunda prenda si ya compraste la primera. Y admiré muchísimo también de los paisas la manera como madrugaban a trabajar. Yo soy muy madrugador, yo llegaba a las 6 de la mañana a mi oficina, que quedaba a 30 minutos, pero las autopistas de Medellín la gente volaba para llegar a trabajar. ¿Okay? Bueno, y deshice, digamos, un paradigma que había o que hay todavía respecto de que en Medellín nadie triunfa. Hasta que un día un amigo me dijo, Harold, en Medellín no triunfa el que no viene a trabajar. De manera que si tú trabajas, no te preocupes, te va a ir muy bien aquí. Y gracias a Dios nos fue muy bien, hicimos amigos, paseamos, conocimos esas bellezas de los paisajes pues, del oriente antioqueño y pasamos unos días muy chéveres. ¿Okay? De manera que, bueno, nos tocó afrontarlo sin celulares, no había en esa época, pero podía haber 2 o 3 explosiones en Medellín y la gente, nada, prendía las luces de los carros a las 5 de la tarde, hacían fila en los centros comerciales para que se hicieran las debidas requisas, ¿sí? Y todo el mundo, la verdad, como si nada pasara. Admirables. Esa fuerza de voluntad, y a pesar de esa dificultad, digamos, Claro, no nos podemos claro, quedar parados. claro. Harold, de esa experiencia y de ese momento, ¿cómo pasaste de, listo, ser gerente de multinacionales, irte a trabajar a Medellín? ¿En qué momento decidiste fundar tu propia empresa consultora? Okay. Trabajaba para una compañía multinacional española que se llama Unión Fenosa, ahora está aliada con Gas Natural en España, y tenía una responsabilidad internacional de ser el coordinador de comunicación, responsabilidad social, mercado de marca, que me tocaba moverme permanentemente. Y un día, estando de vacaciones, abrí los ojos y no pensé en la empresa. Hasta ese momento, todos los días que yo trabajé en mi vida, sin excepción, cuando yo abría los ojos pensaba en lo que tenía que hacer en el trabajo. Ese día no me pasó eso. Y yo ya venía pensando, ¿hasta cuándo voy a estar en este trote? Cuando además tenía un hijo de ¿Tenías? 11 años, tengo un hijo de 11 años. No me lo va a matar. En aquel momento de 11 años, ¿ok? Y yo decía, yo quiero ser un papá cercano, ¿cierto? Sí, tenía, digamos, todo lo que un ejecutivo de una compañía multinacional puede tener, pero yo no estaba teniendo esa cercanía permanente, diaria con el hijo. Y dije yo, tengo que hacer algo, pero en el tengo que hacer algo que es muy de nosotros los colombianos, tengo que hacer al paso siguiente, no lo había dado. Ese día dije, aquí hay un mensaje. Yo creo mucho en los seres superiores, aquí hay un mensaje para que yo piense alrededor de mi futuro. Y empecé a construir a través de un coach, una coach muy amiga, Gloria Bueno, un
proyecto de vida, ¿sí? Que se materializó 4 años después. ¿Sí? Ese proyecto tenía dos impulsores grandes. Uno, asegurar una buena pensión. Y dos, tratar de aplanar la carretera para que ese hijo, digamos, encontrara algo. Los papás a veces somos así, o muchos somos así, encontrara algo en qué montarse. ¿Sí? Y obviamente que me quedara tiempo para compartir con él una afición que tiene maravillosa, que es la del fútbol. ¿Sí? Y ahí coincidimos mucho. Desde que tiene 4 años, Alejandro va a escuelas de fútbol. Y bueno, pude acompañarlo y disfrutar con él todo lo que quería, gracias a tomar esa decisión de desvincularme, riesgosa, riesgosa. Como anécdota, debo decirles que María Claudia, mi esposa, en algún momento me dijo: tú estás loco, ¿cómo te vas a salir de una compañía donde lo tienes todo? ¿Y ahora qué? Dije: no te preocupes, vamos a hacerlo con inteligencia. Y empezamos a planear todo bien, 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 bien. Y gracias al cielo las cosas han salido bien, muy bien. Excelente. Ahí surgió la idea de montar una empresa. Y me acuerdo mucho que Gloria, la coach, me dijo: Harold, ya me conocí hace años, tú eres bueno para enseñar. Yo trabajé 16 años en universidades. Eres bueno para enseñar y a ti te encanta transmitir lo que sabes. Tu puesto de consultor. Entonces le dije yo: ¿tú crees? Me dije: sí, arranca como consultor. Y fuimos armando todo. Y ese es el comienzo de la historia de Hey. Bueno, Bueno, excelente, gran historia. ahí nos da pie para la siguiente pregunta y es, Harold, cuéntanos qué es Hey, cómo funciona y qué resuelve qué resuelve en este caso esta empresa de consultoría. Hey surgió como respuesta a unas necesidades que yo observaba en el mercado que eran afines con mis competencias profesionales. Las empresas, y hoy mucho más que en aquel momento, eso fue hace 13 años, hacen del cambio una constante. Sí. ¿Sí? La dinámica de los entornos, la misma tecnología, el mismo comportamiento de los seres humanos hace que las compañías cambien permanentemente. Yo diría que cada 24 horas. Tienen razones de cambio. Y esos cambios se encuentran con unas culturas organizacionales, ¿sí? Que son el resultado de lo que los empleados de una compañía hacemos y mostramos. Entonces, Hey desarrolla soluciones para acompañar procesos de cambio y de fortalecimiento de culturas organizacionales en todo tipo de empresa. Hemos trabajado más de 80 proyectos en 8 países. 9 países. 9 países, es razón, 9 países. Y hemos acompañado más de 5.000 personas para lograr que trasciendan de un estado inicial a uno siguiente. Y lo hacemos a través de la comunicación y del servicio. Ahora estamos trabajando en 3 grandes retos que tenemos las compañías. ¿Por qué decidiste, digamos que, tener un impacto en las personas por medio de estos dos temas en específico, la comunicación y el servicio? ¿Cuál fue la razón por la que te llamó la atención o por lo que tú, por tu naturaleza como ser humano, decidiste ser consultor en estos dos temas en específico? Esa pregunta nunca me la habían hecho, pero yo tendría que decir que mientras trabajé para muchas organizaciones, escuchaba las personas son lo más importante. Las personas son lo más importante. Por las personas es que estamos aquí, ¿ok? Pero había una serie de comportamientos en algunas de las compañías y en algunos momentos en las que ahí no había coherencia. Ese discurso no era coherente con lo que las personas recibían, ¿sí? Y veía inclusive que cuando había alguna crisis en una compañía, lo primero que se intentaba hacer era reducir el personal. Y yo decía: pucha, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Para que eso no suceda. Yo soy un convencido de que uno de los dos pilares que necesita Colombia
para crecer y para alcanzar niveles de competitividad muy altos es generar empleo. ¿Ok? Y como reconocía en mí esas competencias para acompañar procesos de las personas, pues dije, aprovechemos lo que sé, esas competencias, esos gustos que tengo por las personas, para que a través de mensajes, de ilustraciones, de videos, las empresas entiendan lo importante, las personas entiendan lo importante que son para las empresas y las empresas encuentren vehículos para que sus empleados actúen como ellos, como ellas se necesitan, porque siempre al final hay un resultado por alcanzar. Entonces, esa interacción entre el ser humano, la comunicación y el resultado que necesita la compañía es el triángulo en el cual nosotros movemos nuestra empresa de consultoría. Bueno, antes de continuar, sí nos gustaría preguntarte, ¿cómo te has sentido con estos años? Y, digamos, ya sabemos que, listo, Hey fue lo que te planteaste inicialmente para poder construir una cercanía con tu familia, ¿cierto? Un paso para, digamos, un camino para tu hijo, pero también algo que era afín a lo que tú sabías hacer. Por ese lado, estamos de acuerdo. También me gustaría saber, digamos, esto es un gran sueño que ya cumpliste, Sí. pero sí me gustaría saber qué sueños tienes más por cumplir, qué te gustaría hacer con los años venideros. Uf. Cabe una pequeña notica. Esta pregunta viene de Daniela Urbano, precisamente. El primer audio que escuchaste. Ok. Ella te quería hacer también esta pregunta, que coincidencialmente es la pregunta que Chévere. también te quiso hacer. Bueno, Dani, va para ti, pero va para todas las personas que están apreciando este podcast y para ustedes. Yo tengo que darle gracias a la vida, ¿sí? Porque he vivido, he tenido y he sentido cosas que jamás pensé que fuera a sentir. He conocido sitios y seres humanos. Y he tratado de disfrutar todo, todo, lo más posible, en la medida, digamos, de mis capacidades y debilidades también, deficiencias. ¿Qué me falta? Hacer cosas para mí, porque toda la vida he estado al servicio de los demás. Me falta darme gusto en aprender a cocinar. Me encantaría ponerme un delantal en el apartamento, invitar a unos amigos y que coman de lo que yo estoy preparando. No quisiera preparar comidas típicas, sino elegantes. Eso sí es la única orientación que tengo. Quisiera retomar unas clases de piano que tuve hace unos 15 años. Quisiera viajar ¿A dónde te gustaría viajar? más. Sueño con Italia, con Turquía, con Grecia y sueño estar en Praga. Me gustaría también, o sea, quisiera que esta empresa diera un salto hacia la modernidad, un salto hacia la tecnología. Estamos en eso, ¿ok? Como se lo he dicho a Alejandro, yo quisiera que Hey fuera tu plataforma profesional. Ojalá en su mundo, en lo que a él le fascina, en lo que lo hace apasionarse, que es el fútbol, ¿sí? En general el deporte. En todos esos proyectos tengo que trabajar para lograrlos, ¿ok? Y poder como hoy decir, oh, qué felicidad, hasta que llegue el momento en el que me toque, pues, ir a rendir cuentas. Excelente, Harold. Me gustan mucho tus sueños. Están muy bacanos. Y pues gracias también para los que no se han dado cuenta o no sabían. Pues yo soy Alejandro, yo soy el hijo de él. Entonces también le tengo, para que se den cuenta de la calidad de ser humano que es él. Pues yo personalmente, desde mi punto de vista, con todo lo que ha dicho, pues de mis cosas, que lo que quiere para mí,
pues también tengo que estar muy agradecido con él, como pienso que todos los que trabajamos en Hey estamos muy agradecidos con él. Toda la razón. Sí. No, Cristian. Sí. Toda la razón, claro que sí. Y Harold, otra pregunta. ¿Tú qué esperas con este podcast? ¿Cuáles son tus ilusiones, tus expectativas? ¿Qué te gustaría que la gente sintiera al ver este podcast? ¿qué te gustaría compartir en este podcast? También Sí. porque Harold, Harold hoy es digamos que el entrevistado, el invitado, pero la idea también es que él esté de este lado también del estudio. Que nos acompañe, que Sí. le hagamos preguntas a especialistas. Sí, quiero compartir con personas jóvenes y mayores este escenario, buscando que quienes nos ven o nos escuchan encuentren aprendizajes, encuentren formas prácticas de darle solución a situaciones que se presentan en el trabajo sobre todo, pero que de esos aprendizajes se enriquece la persona como tal. ¿Sí? Cuando tengo la oportunidad de guiar workshops, a la gente le pongo muchísimos ejemplos de la persona en el día a día, con su familia, con sus hijos, con sus cónyuges, y que se pueden trasladar al trabajo. Y recomiendo que todo lo que tiene que ver con el servicio, con la comunicación, ¿sí? Con ayudarle a otros que se requieren en el trabajo, son absolutamente necesarios en el desempeño diario. Y en ese sentido, estoy dispuesto a que este podcast sea una tribuna en la que muchas personas tengan la oportunidad de hacerme preguntas, de solicitar ante un requerimiento profesional o personal recomendaciones acerca de cómo manejar situaciones en sus empresas, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con las exigencias de los cambios, con la adopción de la tecnología, con el manejo de las relaciones generacionales en las empresas, ¿sí? Y con un sinnúmero de circunstancias que a uno le toca vivir cuando viaja, por ejemplo, ¿sí? Viajar es un anecdotario completo. Entonces, sí, digamos, darle extensión a lo que he hecho en los trabajos con unas pocas personas, a que quien quiera, pues se acerque a mí y encuentre un receptor y parte de una solución. Esperemos que este avión coja un vuelo bastante alto. Los invitamos a que hagan parte de este viaje. Antes de despedirnos, nos gustaría volver a agradecerte por este espacio. Sé que pues aquí tenemos muchas responsabilidades y siempre estamos como mirando qué hay para hacer. Pero si antes de irnos, nos gustaría invitarlos a ustedes a que coloquen en los comentarios qué preguntas tienen para Harold. En el próximo episodio empezaremos respondiéndolas. También nos gustaría que le den like y se suscriban al canal. Cristian, me encantó lo del avión, ¿sí? Porque cada relación con una persona, cada desarrollo alrededor de una inquietud o de una pregunta, para mí es como estar montado en un avión, ¿sí? Es como, yo no lo manejo, pero sí voy por una ventanilla observando lo que está pasando afuera para poderle decir al piloto qué le recomiendo hacer. Por eso me encantó el ejemplo del avión, ¿ok? Gracias. Gracias a ustedes dos, me sentí súper full y disculpen todos el nerviosismo que produce hacer un podcast. Pero he hecho lo posible para que salga lo mejor. Se hace camino al andar y aquí la verdad aprendemos mucho de ti y esperamos que aprendamos mucho todos. Aprovecho para presentarles a Lenny, otro integrante del equipo. el gestor de emociones. El gestor de emociones. Nos vemos en un próximo episodio. Ahora sí. Chao, que estén bien, gracias. No olvides darle like y suscribirte, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, @HeyComunicación, Facebook, Hey Comunicación y Servicio, LinkedIn, Hey Comunicación. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.